Es algo extraño y apartado de lo habitual en psicología considerar que los antecedentes de las diferentes ramas de nuestra ciencia son algo importante. Lo usual en cualquier asignatura radica en ubicar un tema a modo de introducción en el que, aparte de establecer el concepto de la materia, se pasa de forma rápida, revisa algunos hitos históricos que son planteados y organizados de manera cronológica, sin conexión entre sí y un tratamiento anecdótico. El resultado es uno de esos temas que el alumno sabe de antemano que no debe estudiar y leer, puesto que, aunque ubicado en el programa, no entran a examen. No obstante, a medida que con el paso del tiempo se van conociendo las materias objeto de interés, se descubre que éstas reúnen toda una serie de circunstancias particulares en su devenir histórico que condicionan su presente de una manera y no de otra. Por tanto, conocer y entender el presente de la evaluación psicológica va a venir condicionado por asumir un pasado. Dominar esta materia no va a depender exclusivamente de haber leído el último trabajo de la revista especializada de turno, sino de ser consciente de que a menudo las ideas en él expresadas tienen su origen en un momento que, aunque pasado, no debe ser desconocido. No olvidemos que el desconocimiento de nuestra historia es la mejor garantía para volver a reproducir errores que ya tenían que haber superado a través de las experiencias de otros. Esta idea, ya expuesta por los primitivos historiadores griegos, es lo que en el presente denominamos condicionamiento vicario. Es muy difícil separar la historia de la psicología de la historia del psicodiagnóstico y evaluación. Se trata de evoluciones que en ocasiones son paralelas y en otras se encuentran estrechamente imbricadas y por tanto de difícil separación. Comenzaremos por el periodo protocientífico. Esta fase es identificable con la denominada fuentes míticas por Fernández Ballesteros, o el periodo precientífico según Calero, o evaluación psicológica en la antigüedad por Baule, Casal y Sierra. Se trata de una fase en la que cumplen los tres criterios ya citados en el punto anterior, pero las referencias al respecto se basan más en la tradición que en textos fidedignos. En este momento es viable hacer referencia, tal y como reconocen diversos autores, a que la historia de la humanidad ha estado plagada de personajes que han sido excelentes conocedores de sus mensajes, excelentes conocedores de sus semejantes. Se ha tratado de personas que, a sus dones naturales de perspicacia y capacidad de observación, sumaban la práctica y la experiencia de determinadas ciencias o pseudociencias envueltas en un halo o más o menos religioso esotérico. No es una referencia solo a líderes y dirigentes religiosos y políticos, sino también a adivinos, brujos, chamanes, etc. Una muestra que reúne la mayoría de los aspectos enunciados por Max Reynolds la constituyen los diversos procedimientos de adivinación, la astrología, la quiromancia, etc. Especialmente la astrología, además de ser considerada como el sistema más antiguo de augurio, es reputada por el antecedente más remoto del psicodiagnóstico, según los referidos Silva, McReynolds y Pelechano. Sin lugar a dudas, esta afirmación genera reacciones encontradas entre los profesionales de la evaluación, especialmente a causa de la insistencia continuada y necesaria por ajustarnos al método científico. No obstante, es preciso asumir que el hombre acuda a estas ciencias con el fin de resolver sus dudas y problemas y sobre todo de conocer su futuro. Este último deseo no entraña otra cosa que un reconocimiento de la existencia de diferencias entre él y sus semejantes. Dado que los distintos son distintos, es preciso recurrir a las técnicas que predigan el futuro y
individual referente a cualquier actividad vital o laboral que preocupe. Por tanto, es en esta concepción determinista y diferencialista donde se ubica el origen y el interés del ser humano, por lo que más tarde se ha denominado psicodiagnóstico y posteriormente evaluación psicológica. Posteriormente empieza el periodo denominado pseudocientífico o filosófico. Se pueden identificar a las denominadas por Malone y Ward las ideas griegas, siendo sus máximos representantes Sócrates, Platón y Aristóteles, o fuentes racionales especulativas, según Fernández Ballesteros. Es una fase que la gran mayoría de las revisiones no suelen tener en cuenta, e incluso es curioso comprobar cómo en algunos casos, a medida que va pasando el tiempo, las referencias a este momento acaban desapercibido. Es algo que podemos detectar en nuestro medio en distintas revisiones del manual psicodiagnóstico de Fernández Ballesteros. Podemos incluir aquí las diferentes aportaciones debidas a los distintos filósofos y pensadores que, con sus especulaciones, han ido facilitando o delimitando toda la gama de cuestiones que posteriormente se ha planteado la psicología y por ende la evaluación. Intentar ocuparnos con detalle de este periodo supondría realizar una historia de la filosofía, tarea que se encuentra fuera de nuestra intención. No obstante, escuelas como la escolástica, el tomismo, el cartesianismo, el empirismo, el materialismo, el idealismo, el positivismo, neotomismo, etc., han llevado a cabo diversos intentos de categorizar al hombre. Sirva como ejemplo la fisiognomía, que con el paso del tiempo ha sufrido modificaciones e incluso parcializaciones que han supuesto la aparición de las tipologías, la frenología, la caracteriología. Esta última, si recurrimos al diccionario de la psicología de English and English, se ha identificado curiosamente al psicodiagnóstico. En definitiva, aunque no se hace ciencia tal y como hoy en día la entendemos, sí que establece las bases requisitos que van a facilitar el establecimiento de la posterior psicología científica. Periodo científico. Se trata de una etapa que se caracteriza por ser de mayor productividad y riqueza, así como por una actitud de férrea supeditación a los presupuestos científicos. Justamente esta es la causa que justifica que sea la más analizada, estudiada y la que ha sufrido una mayor sistematización. Ya se dijo al principio que se iría de la secuenciación de los hitos históricos, dejando bien claro cuál era la línea de trabajo a seguir. No obstante, a continuación se recogen algunas muestras significativas de intentos de ordenación, pero simplemente de forma esquemática y con el fin de facilitar una visión de conjunto que haga comprender la diversidad de las posibilidades en este sentido, a causa de hacia dónde dirige el investigador su atención en particular. Sistematización de Anastasi. Ha sufrido una relativa modificación su propuesta con el paso del tiempo. De aquel intento publicado en 1968, pasa hoy en día a un intento de ocuparse algo más en profundidad de las aportaciones de autores fundamentales en el origen del psicodiagnóstico y la evolución. Según la sistematización de Palechano, este periodo distingue estas fases. Desde la segunda mitad del siglo XIX a 1921. Existen, como ya se ha dicho, una serie de elementos ajenos a la psicología, pero que van a influir de forma vital sobre su avance. Entre los más representativos que destaca este autor se hallan influencias del romanticismo. Este movimiento cultural genera un interés marcado por el ser humano, su tradición e identidad.
encelándose así a la